pues te doy la más cordial bienvenida a este espacio de Agape Church. Me encanta que estés aquí conmigo, espero que estés lista con tu cafecito, tu té. Muchas gracias por acompañarme en esta ocasión. Bueno, pues Agape Church es una iglesia que nosotros estamos pues dirigiendo desde Iowa. Estamos cerca de la capital de Moines, ¿verdad? Entonces nos encontramos aquí en Iowa. Bueno, digo aquí porque déjame decirte primero que este programa es grabado, no estamos en vivo en este momento, pero yo me encuentro en estos días en Texas, en la boda de nuestro hijo mayor, Elliot y Susie. Entonces, de repente quise grabar algo para no dejar este viernes sin programación, pues porque obviamente andamos corriendo, viajando y demás, entonces no es un vivo, pero te agradezco que estés aquí. Sé que muchas después ven el programa, bueno, ven las transmisiones después en nuestro canal, que puedes visitar en YouTube, de Agape Church, o también puedes vernos, ¿verdad? Obviamente por aquí por Facebook, en Agape Church la página, o puedes visitarnos en www.agapeobc.org y ahí tenemos pues muchos videos, conferencias y demás que nos va a encantar que también puedas checar artículos y un espacio para consejería. Bueno, pues en esta ocasión estoy muy contenta porque tengo a una primera invitada que yo quiero muchísimo, que conozco desde hace muchos, muchos años. Y para mí es de verdad un honor y manteles largos tenerla aquí. Ella se está conectando nada más ni nada menos que desde playas de Tijuana, en Baja California, México. Así es que, pues bueno, le doy la más cordial bienvenida, amiguita Vanessa Trápala. Muchas gracias por estar aquí conmigo, te agradezco mucho por este tiempo. Hola amiga, qué gusto estar aquí contigo y con todas las que se conecten a ver esta transmisión. Gracias por la invitación, me siento realmente honrada y muy contenta de aún en la lejanía poder reunirnos de esta forma. Y felicidades a toda la familia por la boda de Elliot, qué emoción y qué padre que andan por allá Muchas de gracias, boda. amiguita. Gracias a Dios. Nos hubiera encantado tenerles por aquí, pero yo sé que la distancia y todo eso siempre es como un poquito complicado, pero sé que están alegrándose junto con nosotros y eso es bien bonito, ¿no? Así es, claro que sí. Y pues bueno, tenemos varias cosas que platicar muy buenas, pero ¿qué te parece si empezamos con lo más importante, poner este tiempo en manos de Dios para que sea una plática que lleve fruto, que sea una plática normal, real, totalmente orgánica, como le llamo, de verdad, y que todas aquellas que nos están escuchando ahorita y después escucharán, pues se lleven algo en su corazón y se lleven un ánimo, una palabra, vida, que se lleven una idea en su corazón para llevar a sus hogares y transformarlos un poco más y se les antoje más conocer ese Dios que tú y yo conocemos desde hace muchos años. ¿Te parece? Sí, es claro que Vamos sí. a orar. Señor, yo te doy muchas gracias por este tiempo, por este espacio. Gracias por la tecnología que nos permite acercarnos, Señor, en estos dos países y tener un buen tiempo. Te doy muchas gracias por cada una de las mujeres que está escuchando ahorita y que escuchará después. Gracias por sus vidas, sus hogares y todo lo que tú tienes para ellas. Las bendecimos y te pedimos que tu palabra las toque de una manera que solamente tú puedes hacer por tu Espíritu Santo y que ellas puedan ver que tu palabra es viva y eficaz y que verdaderamente puede transformar corazones, impactar su espíritu y vivirla de una manera práctica. Muchas gracias por Vanes, Señor, por estar aquí con nosotras y darnos este tiempo también, porque va a poder compartir de lo que tiene su corazón y las experiencias que de tu mano ha tenido y la fidelidad de ti, Señor, de tu presencia, de tu palabra en su vida, en la de su familia y en todo lo que están haciendo. Te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y pues bueno, yo aquí con un cafecito, amiga. Yo con agua, Agua. amiga. Te digo, más saludable, caray, no puede ser. Y pues bueno, realmente estamos pasando muy buen tiempo aquí con muchas cosas, haciendo, por supuesto, imagínate. Y ahora que estaba yo pensando en estos, pues todos los preparativos y cosas para una boda, que es la culminación, de alguna manera, aunque sea desde antes, de muchas cosas que como mamás tenemos que hacer, la crianza desde que los bebés ya los tenemos en el vientre y todos los años de formación y crear en un hogar. Bueno, para los que saben, bueno, Laura y yo tenemos casi 29 años de casados, 4 hijos
Elliot de 25, Bruno de 23, Kenneth de 17, Andrew de 16. Y pues siempre hemos tenido esta relación con Dios y creer en su palabra, en la Biblia. O sea que varias me escuchan o me escriben, oye, yo creo en Dios, yo no sé, yo tengo dudas, yo no. Bueno, y siempre les invitamos a leer la Biblia, ¿no? En las mejores universidades del mundo se lee la Biblia. Los ateos conocen más de la Biblia muchas veces que otros, y en todos los ámbitos académicos, del arte, etcétera. Pero yo quiero que nos platiques, amiguita, tú, ¿cuántos años tienes de casada? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Sus edades? Y vamos a empezar platicando cómo la fe que tú tienes y también Daniel, tu esposo y todo, ha hecho un impacto en tu familia y qué es aquello que has estado aprendiendo a través del camino. Así que cuéntanos, adelante. Ok. Yo tengo, me dijiste cuántos años de casada, 25 años. Hoy este año estamos celebrando nuestros 25 años de plata, de casados. Sí, sí, muy emocionados, sobre todo agradecidos con Dios que nos permite todo este tiempo y sí, como bien dices, aprendiendo, creciendo juntos, madurando juntos y claro, cada quien en su proceso, ¿verdad? Cada quien tenemos un proceso, pero a la vez, bueno, muchas cosas aprendiéndolas juntos. Nuestros hijos, tenemos 2 hijos, Isaac y Abby. Isaac tiene 24 años, Abby tiene casi 22, ya el 2 de junio cumple sus 22 años. Y bueno, pues Dani y a mí, mi esposo Daniel, nos apasiona todo el tema de familia, nos encanta ayudar a las familias a crecer, a madurar, a aprender, a desaprender. Y lo hacemos aquí en la iglesia a la que pertenecemos, pues a través de la consejería, de la enseñanza, de la convivencia, ¿no? De aprender juntos también a convivir, cómo convivir con familia. No se diga ahorita en esta pandemia que nos ha o unido mucho o dividido en tristes casos, ¿verdad? Pero bueno, pues para nosotros ha sido todo un proceso, nuestros hijos obviamente también aprendiendo y cada uno ya en esta etapa, tú lo sabes y ustedes lo están viendo ahorita con ellos, cómo ya ellos van tomando sus decisiones y es padrísimo ver cómo ellos, de todo lo que has sembrado en ellos, lo que has invertido, lo que les has impartido a ellos también, pues como ellos ahorita ya están dando fruto, ¿verdad? Y pues en esa etapa de alguna forma estamos en la que nuestros hijos ya empiezan a tomar decisiones y a ver hecho realidad sus sueños, sus planes. Y definitivamente todo es gracias a la fe que tenemos en Dios, que es lo que nos sostiene, que es lo que nos ubica, nos enfoca. Para nosotros definitivamente el tener como base la Biblia, los principios bíblicos, pues es nuestra luz, ¿verdad? Dice la palabra lámpara es a nuestros pies, en nuestro camino, la palabra. Y así es, ¿verdad? Porque si no tuviéramos, yo me imagino, si no tuviéramos la palabra, no tuviéramos a Dios como el centro, la dirección, la guía en nuestras vidas, pues él podría pensar una cosa, yo otra, y cada quien andaría por su rumbo y al mismo tiempo los hijos, pues a quién seguirían. No hay, ¿verdad? Un solo camino cuando no estamos dirigidos por la palabra. Entonces, para nosotros esto es nuestro camino, nuestra dirección, ¿no? Y entonces, pues ya no es, para los hijos no es, ay, bueno, me voy a lo que papá dice o a lo que mamá dice o a lo que me conviene, sino ellos están siguiendo a Dios, los principios bíblicos, y entonces nosotros podemos también seguir ahí y regirnos. Wow. Y ha sido más o menos, ¿no? En resumen, podría resumirlo de esa forma. Wow. Fíjate que ahorita que me comentas eso, qué tremendo que, o sea, ustedes también que han estado en este caminar con el Señor, que uno siempre sigue aprendiendo, como dices, ¿no? Y aprendiendo, desaprendiendo y todo, cómo eso te ha llevado día a día, hora a hora, semana a semana, mes tras mes, año por año, que has estado construyendo, ustedes han estado construyendo un hogar
Y muchas veces, aunque cada uno, como dices, tiene procesos o retos o lo que sea, pero dices, está firme en el sentido de que tiene las bases de la palabra de Dios apuntaladas, tiene el ejemplo de ustedes de que fieles con Dios en todo tiempo, tiene esto que va cobrando vida y dando fruto, y que toma un tiempo, ¿no? Muchas veces hay familias que dicen, ay, no, pues, qué bien te salieron tus hijos, y tú, ni que fueran aguacates, ¿no? Y obviamente sabemos que es gracia del Señor y su misericordia, pero hemos hecho cosas, algo no porque, uy, qué bárbaro, ¿cómo sabemos? Sino porque nos hemos tomado la sabiduría de Dios y la hemos aplicado, ¿sabes? Y cuando no nos ha salido muy bien es porque no lo hemos hecho. Pero hemos estado sembrando, edificando y apuntalando una obra para que dure pues en el tiempo. Y muchas veces como mujeres algunas dicen, oye, yo no lo he hecho, yo tengo poquito tiempo haciéndolo. O quizás se enfrentan situaciones ahorita que dicen, ¿por qué no empecé antes? Porque no sé qué te pasa, Vane, pero varios de, ¿por qué no empecé antes? ¿Por qué no conocí más de Dios antes? Y sienten que ya perdieron tiempo, entre comillas, con sus hijos o algo. Y entonces dicen, ¿cómo sembrar eso en ellos? Digamos ahorita para las que tienen hijos más grandes. ¿Tú qué podrías decirles a ellas? Decir, híjole, ya están más grandes, no empecé como ustedes desde antes, ¿qué puedo hacer en este momento? ¿No? Claro, pues con Dios siempre hay nuevas oportunidades, ¿no? Cada día es una oportunidad para aprender algo y ponerlo en práctica. Ya en algo más práctico, pues lo que nosotros les aconsejamos a los papás en estas situaciones, pues primero aprende tú, ¿no? Afiánzate y pues sí se vale sentarse con los hijos y decirles, ¿saben qué? No les hemos enseñado bien o no conocíamos todo esto, pero ya lo estamos aprendiendo y es la verdad y queremos juntos caminar en esta verdad. A lo mejor vamos a aprender muchas de estas cosas juntos, pero estamos seguros que es lo mejor para nuestras vidas, para sus vidas, y a partir de ahora, pues vamos a aprender o a ir implementando, ¿no? Cosas, pues ya prácticas, bueno, pues estudiar juntos la Biblia, tomar juntos un curso, conectarnos a la iglesia. Y no importa que los hijos ya estén grandes, cuando como papás somos humildes en reconocer, pues no lo hice bien, pero quiero ahora hacerlo bien, hacerlo conforme al diseño que Dios tiene, pues los hijos responden de una forma positiva, porque claro que ellos quieren estar en la verdad, ellos quieren el cuidado, la guianza, la dirección, los límites que son tan necesarios, ¿no? Entonces, en nuestra experiencia es algo que aconsejamos, ¿no? Se vale sentarnos con ellos y decirles, estamos aprendiendo esto y queremos ponerlo en práctica en la familia. Exacto. Oye, Ivane, y a lo mejor incluso también aprender a pedirles perdón, ¿verdad? Porque pues quién no ha cometido errores como papás, ¿no? Aunque somos los que estamos a cargo y lo que sea, pues muchas veces creo que es importante también que los papás aprendamos también a pedir perdón cuando es necesario, ¿no? La otra vez comentábamos algo de lo que dice la palabra de Dios en Malaquías, que dice, yo haré volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, ¿no? Entonces, es esta situación también de decir, el perdón cubre, como dice la palabra, multitud de pecados, ¿no? Y el amor de verdad es impresionante. Y entonces, pues muchos papás a lo mejor dicen, ¿cómo? No sé ni cómo pedirle perdón, ¿no? Pero eso es una parte también importante, como dices, sentarte y decir, oye, no lo hicimos bien. Es decir, perdón, pero a partir de ahorita vamos a esforzarnos por hacerlo. A lo mejor va a ser un proceso también, no de la noche a la mañana, pero es algo que puedes hacer, porque Dios restaura, ¿no? Así es, así es. Sí, sí, es súper lindo y súper valioso para los hijos que los padres pidan perdón. Y yo creo que, digo, tú y yo podemos testificar de eso, o sea, aún con los muchísimos años que llevamos caminando con Dios y todo, o sea, nos seguimos equivocando y seguimos teniendo fallas.
Y es hermoso cuando podemos acercarnos con los hijos y es una forma de enseñar, de modelar también, ¿no? El pedirles perdón. Y eso se convierte también además en una cultura familiar, ¿no? Exacto. Que ellos lo pueden tarde o temprano. Ah, perdón, papá. Wow. Eso fíjate que dices es bien importante porque muchos papás no tienen miedo de verse débiles delante de los hijos o reconocer, ¿sabes? Y al contrario, ganan su corazón porque, como dices, si nosotras que tenemos la palabra, que conocemos y por tantos años, yo no me puedo poner aquí y decir, oh, vean la mamá ejemplar perfecta que soy. Y sé que tú eres una mujer de Dios también y tienes un corazón humilde, tú no lo dirías. Por eso me encanta que estés platicando, porque no nos queremos poner a las que nos están escuchando como, mira el supermodelo. Ah, que podemos testificar de la fidelidad de Dios, sí. Que tenemos muchos testimonios, sí. Y que el fruto se ve y va viendo nuestros hijos por su misericordia, sí. Por eso Dios nos permite, digamos, de alguna manera, el poder compartir esto, para que aquellas que se sienten desanimadas sepan que no están solas, que el Señor sabe, y aquellas que dicen, ¿qué onda con esta batalla con los hijos? Sepan que el Señor está con nosotras también, y en la palabra de Dios encontramos todos los recursos necesarios. No quiere decir que va a ser fácil siempre, y no quiere decir que hay días en que estás mucho mejor y te sientes todo en victoria, en el sentido con tu familia, y hay días que dices, híjole, como que está pasando esto y esto y esto, y estás orando por tus hijos, y estás intercediendo por ellos, y estás pidiéndole, Señor, por sus vidas. Y es, yo lo que digo, tu familia es tu primer llamado y ministerio, ¿sabes? Entonces tú y yo nos hemos dedicado, tenemos muchos años en el ministerio y cosas así y demás, pero a mí me consta que tú eres una mujer que sabe y que está ahí, dices, primero es mi esposo y mis hijos, y vamos caminando con esto del ministerio también. Para los que no dicen que es esto del ministerio, las que no entienden esto, bueno, es cuando, van a decir, porque en el calor cristiano entendemos, ¿no? Bueno, todas las que hacen algo para ayudar adentro de la congregación cristiana, de la iglesia, de ayudar y servir, como dices, de lo que sea que hagamos, ¿no? Que con los niños, que con adolescentes, con matrimonios, etcétera. ¿Qué hay de ese conflicto, Vane? Con mujeres que son cristianas y que dicen, yo estoy en mi casa y de verdad están con todo lo que pueden, y aparte sirven o lo que sea en familia, y a veces sienten que no, sí descuida, yo lo de quienes, si estás descuidando tu hogar hay que ser como un balance, ¿no? Hay que ser sabias. Pero aquellas que de verdad están llevando un fruto y todo, pero sienten que esta combinación de hacer cosas de estoy en mi casa, pero en la congregación, pero a lo mejor otro trabajo, pero, o sea, como varios sombreros, ¿cómo, qué aconsejarías para un balance? Porque es muy diferente la mujer de hoy que hace la de 1000 años. No podemos vivir como las mujeres de antes, aunque muchas se inspiren en esas mujeres que nos ayudan y nos enseñan. Pero no estamos viviendo en esos tiempos, ni bajo esa cultura. Y el Señor es el mismo y su palabra, pero las culturas, tiempos, usos y costumbres cambian y estamos insertas en ciertas sociedades. ¿Cómo balancearlo? Bueno, mira, algo que nosotros hemos aprendido es que servimos a Dios en donde quiera que estemos, ¿verdad? Sí, sí entiendo esta parte del ministerio en la iglesia. Nosotros hemos aprendido también que nuestra casa es nuestro primer ministerio, y cuando tomamos con pasión, ¿no? Esa parte de decir, al yo atender a mis hijos, al yo educarlos, al yo disciplinarlos, los estoy sirviendo. Por lo tanto, estoy sirviendo a Dios porque eso le agrada a Dios. Entonces ya no es como, ay, pues no tengo tiempo para el ministerio, porque mis hijos, mi familia es mi primer ministerio. Y cuando yo veo que mis hijos, al yo estar, ¿verdad?, invirtiendo toda mi vida en ellos y estar sembrando la palabra, yo estoy creando en ellos hombres y mujeres que en un futuro van a ser siervos de Dios, van a, como Dios los use en el área profesional que ellos escojan, pero yo ya estoy siendo parte de su futuro de ellos. Entonces estoy sirviendo a Dios, aún en mi trabajo, si yo necesito salir, ¿verdad? Mujeres trabajan en una empresa fuera de casa o para otra jefe, lo que sea, un empleo fuera de casa,
pues también ahí yo puedo ser luz, ¿verdad? Yo puedo servir a Dios y impactar el medio en el que yo estoy. Entonces, creo que ver mi vida completa de todo lo que hago como parte de ese servicio a Dios me ensancha, ¿no? A que no es como que ahorita es mi papel de mamá y pues ahora es mi papel de sierva o de ministro en la iglesia y ahora es mi papel de empleada. O sea, en realidad a donde quiera que yo voy, yo sigo siendo Vanessa, ¿no? Sigo siendo una hija de Dios. Y a mí verlo así de esa forma me ayuda mucho a saber que a donde quiera que yo voy yo puedo ser impacto y puedo sembrar, ¿no? en otras vidas. Pero yo les aconsejo luego a las mamás que pues tienen a los hijos chiquitos y que de esa etapa en la que sentimos que ay, ¿cuándo van a crecer los hijos? No nos sentimos que es eterna esa etapa. Y cuando crecen para que yo pueda hacer otra cosa y no sé, servir a la iglesia, ya estás sirviendo a Dios al dedicarte a esas vidas. O sea, ellos son tus ovejitas, ¿no? A ellos puedes, además de obviamente disciplinar y alimentar y cuidar físicamente, o sea, también espiritualmente es un privilegio poder estar sembrando en ellos la palabra. Y entonces, pues crea una identidad en nosotras como madres, como hijas de Dios, sembrando en esas vidas, ¿no? Y creo que de esa forma no estoy como anhelando, ¿verdad? Que los hijos crezcan o que los hijos se vayan para yo poder servir a Dios. O sea, ya estamos sirviendo a Dios ahí donde estamos. Es cierto, totalmente cierto lo que dices, porque realmente, como veces que parecen dos extremos, ¿no? Mujeres que no, nada, y se cierran absolutamente de todo porque sienten que no, nada, absolutamente nada, no voy a hacer, y crean así como, tú sabes, como una segunda realidad a veces desconectadas completa y absolutamente de todo lo que pasa afuera, ¿no? Absolutamente, así, tú sabes, como ciertas sociedades o ciertos grupos, ¿no? Así súper aislados absolutamente, porque no me vaya a contaminar el mundo a mis niños, ¿no? Sabiendo que pues dentro de nosotros mismos está todo, la naturaleza caída, está la tendencia a cosas, está de todas maneras, no hay nadie que esté exento de una exposición de una otra manera. Además, ni siquiera necesitan nuestros hijos una gran exposición de las cosas del mundo, porque el mundo los alcanza de una manera en el sentido de ellos saben lo que pasa, se van dando cuenta, van creciendo y van viendo la realidad de un mundo caído. Y por otro extremo a veces ves aquellas mujeres que exactamente van haciendo mil cosas y todo y sus hijos atrás, ¿no? Que como yo he dicho, igual, son tus discípulos, son tus primeros discípulos de tuyos y de tu esposo, ellos son tus primeros discípulos, sin que caigamos tampoco a que sean nuestros pequeños ídolos de que absolutamente todo lo que quieran alrededor es lo que ellos quieran, todo es por su bien, no les vaya a dar el aire, no se nos vayan a, por favor, a traumar de cualquier cosa, nunca les digas un no porque se trauma también, nunca los disciplines porque, híjole, ¿no? Entonces, a ese extremo de, tú sabes, de elevar este asunto, como yo digo, sublimar, ¿no? Sublimar el asunto de los hijos de tal manera que a veces se olvidan del esposo, ¿no? A veces se olvidan de otras cosas. Y cuando se llegan ahí los hijos, por ejemplo, entonces de repente dices, pues ya se me fue todo absolutamente porque construyeron toda su vida, en lugar de Dios, el esposo, la esposa, los hijos y todo, a veces se construye un capullo en el sentido de que no hay un nido vacío saludable y de repente dicen, pues, ¿y ahora quién soy? Entonces, cuando ya termino una etapa, muchas de ellas es, ¿quién soy? ¿Qué hago? Ahora ya no sirvo de nada, ¿o cómo? Porque pues ya, ya acabé. Entonces, sí me explico y sigue siendo como el ejemplo que dijiste, yo sigo siendo Vanessa, ¿no? Entonces, esa situación que luego pasa, que aparentemente puede ser, es que qué buena mamá, mega entregada. Bueno, quizás una mamá que su única identidad fue eso, que es la parte súper importante como mujer, la naturaleza que Dios puso en nosotros, impregnadas con este sentido de maternidad que no todas quieren desarrollar,
Pero si me entiendes esa situación, dices otra vez, ¿dónde está el balance, no? Así es, sí, sí, pues definitivamente empieza por mi identidad, ¿no? Saber quién soy y como dices tú, o sea, claro que jugamos varios papeles, ¿verdad? Tenemos varios roles, pero el diseño es, cuando conocemos el diseño que Dios tiene para mí como mujer y que exactamente no somos únicamente madres y que realmente podemos influir y ensancharnos muchísimo más que eso, podemos estar satisfechas con lo que estamos haciendo y disfrutando las etapas, ¿verdad? Porque a veces queremos ya brincar a la siguiente. Eso que estás diciendo es clave. Ahondemos un poquito en eso, amiga. Exacto. Y yo sé que, y ni se sientan mal, porque aquí no venimos a, no andamos juzgando aquí nada de, hay mames como dices, ay, que crezcan porque están cansadas, exhaustas, los chiquitos andan, pero con todo y nomás no se cansan y la mamá los ama con todo su corazón, les sirve y demás. Eso no niega que ella diga, híjole, Dios mío, es que están, pero con todo, y más si tienes varios, ¿no? Y se te juntan. Entonces dices, híjole, están felices, pero por otro lado dicen, estoy cargadísima y ya quieren saltarse demasiado, ¿no? Les surge que ya camina, ya habla, ya no sé qué, ya. Y de repente van creciendo y no, pues ya se les hace tarde que sean más grandes y de repente viene esta etapa y resulta que tan malo es que los dejen muy aniñados como ya los quieran aventar a ser jóvenes cuando todavía ni siquiera pasan por la adolescencia. Y entonces de repente quieren vivir una etapa que no es la que les toca, añorando otra. Y cuando ya están mucho más grandes, no la nostalgia normal que sientes cuando eran chiquitos, pero sí hay muchos que voltean y dicen, no lo disfruté, porque fue un acelere. Fue vestir a las niñas de adolescentitas cuando eran de 5 6 7 años. Fue el acelerar el proceso y cuando ya crecieron, ¿qué pasó con mi niña, no? Y el niño igual, ya crece, haz todo y de repente, no, me faltó ese tiempo. Como dice la palabra, todo tiene su tiempo, ¿no? Así es, o sea, así es. qué tremendo ahí, amiga. Sí, 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 creo que es súper importante disfrutar eso y algo, a lo mejor algo, ya hablando del ministerio, ¿no? De esto de servir, algo que nuestros pastores nos han aconsejado siempre y nosotros ahora lo aconsejamos también es involucra a tus hijos a servir todos juntos. Una forma de podernos involucrar es si estamos entrando a la iglesia con niños muy chiquitos, bueno, pues me apunto para servir en cunero, ¿no? Oh, y ahí voy a estar con ellos. Al rato, bueno, pues me apunto para ser maestro de preescolar y así ir con ellos, ¿no? En nuestro caso sí pudimos hacerlo así. Ahí íbamos como que en las etapas en las que ellos también estaban y formando ministerios y grupos. Bueno, Daniel, mi esposo, está enfocado a lo que es la música y todo eso, entonces pues mucho nos hemos enfocado en eso. Y ahora, gracias a Dios, nuestros hijos los dos están sirviendo en el ministerio de la música y bueno, qué padre es crecer juntos. Entonces, una forma en la que los hijos se involucran, no solo en la vida de la iglesia, servir, sino como familia, pues obviamente los temas de sobremesa y todo, pues son relacionados a eso y estamos aprendiendo y madurando juntos y nos ha unido mucho como familia el servir juntos, pues en todas las etapas de su vida de ellos, ¿no? Es algo que nos ha unido y yo creo que es un buen consejo, puede ayudar a muchas familias. Eso está genial. Nosotros, bueno, igual hemos intentado, ¿no? Desde chiquitos en México, chiquitos en Estados Unidos, que de regreso, que no sé qué, el que se les antoje, ¿no? El encontrar su lugar también allí, decir, oye, yo también puedo bendecir, yo también puedo dar, no nada más me dan, ¿sabes? Y entonces igual los míos, ya sabes, de todo lo que han podido hacer también aprender, ¿no? Que si sirviendo, que yendo a compartir, que los videos, que haciendo no sé qué, que el audio, que los diseños, y que el arte, y que quién sabe qué tanto, ¿no? Enseñando, etcétera. Y ha sido bueno porque te ven que eres un papá y una mamá normales en el sentido de natural, en el sentido de que no somos religiosos, de que dices, mira, vete para allá para la
iglesia y voy a ser una persona, mira, vete para allá, para la casa y voy a ser otra, sino que te ven que eres el mismo, con todos tus pros y tus contras, pero que eres real, como dicen los chavos, eres neta. Sí, puedes tener tus retos, sí puedes tener tus momentos, pero dicen, pero mis papás aman a Dios, ¿sabes? No es una situación de que digas, no es verdad esto, y a lo mejor te pueden hasta preguntar y pueden cuestionar libremente, y no hay tema que no platiques con ellos, no hay tema que no puedas tú, por más difícil que sea, abordar con ellos, porque sabes que de todas maneras puedes tener buena comunicación y hablar de eso, invitarlos a servir como dices, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con aquellas mamás, por ejemplo, que dicen, no, yo voy a la iglesia y todo, pero pues mi esposo me da permiso para ir, pero él como que no quiere acompañarme, por supuesto, y mis hijos no? Ahí, por ejemplo, un consejo para esas mamás, mujeres, ¿no? Wow, pues sí, son situaciones difíciles, claro que las hay. Lo primero y más importante pues es orar, ¿verdad? Sabemos que la oración mueve montañas y nosotros hemos acompañado a muchas mujeres a orar por sus hijos, por su familia, y bueno, hemos visto milagros, seguramente ustedes también, y eso es lo más importante, pero pues modelar, o sea, en nuestro ejemplo, el que nosotros cuando recibimos el amor de Dios, por ejemplo, cuando conocemos y el amor de Dios para nosotros es revelado y entonces nosotros lo extendemos a nuestros hijos, a nuestro esposo, no es a bibliazos, pero sí amándolos, aceptándolos, y el amor pues tarde o temprano los atrae a Dios, que es lo que hemos experimentado nosotros con Dios, ¿no? Dios nos atrajo a Él pues por medio de su amor, de su aceptación, nos acepta tal y como somos, y porque nos ama nos transforma, ¿verdad? Y yo creo que es lo mismo en este tema para con los hijos. En este proceso de estar caminando con las mujeres, de hey, confía, cree en Dios, cree en las promesas de Dios, que cuando tú pues te conviertes a Cristo, ¿verdad? Cuando tú conoces de Dios, hay una promesa para ti, de que tu casa también, ellos van a ser también, van a venir a Cristo. Y entonces, claro que ellas pueden, además de que las fortalecemos, ¿no? En esa fe, estamos orando contigo, estamos creyendo contigo por tu familia, que tu familia será salva, pues también ellas van aprendiendo a la prudencia, a cómo amar a sus hijos, cómo servirles y cómo ir también implementando, porque los principios bíblicos, como decíamos, como comentabas, pues no es vivir una vida religiosa, es todo lo contrario, o sea, siendo auténticos, siendo humildes, aprendiendo a perdonar, a pedir perdón, y todos esos principios bíblicos van creando una cultura diferente en la familia, y es algo que a ellos les va a atraer a Dios siempre, ¿no? La Biblia tiene el poder, la palabra tiene el poder para transformar vidas, así que también cuando nosotros hablamos todo eso a nuestros hijos, a nuestro esposo, insisto, no en una forma religiosa, pero sí en una forma natural, como es Dios con nosotros, la familia va a ser atraída a Dios. Me recuerda como lo que estás comentando ahorita, amiga, de cuando la palabra dice, ¿no? Que la mujer gane, o sea, en pocas palabras, por su conducta, ¿no? O sea, va a ganar el marido, va a ser el ejemplo. Muchas veces nos encanta andar hablando, predicando, piedricando y poniendo y no sé qué, y duro y dale. Y lo que está necesitando ver también es esa realidad de decir, oye, por tu conducta, qué impresionante, ¿no? Qué impresionante la conducta. Sabes que, bueno, yo soy pedagogo y psicólogo, estoy en eso terminando esto la maestría. Estudiamos la conducta. Y fíjate lo importante de ver también cómo te comportas. A veces no cheque el audio con el video, ¿no? Y sabemos mucho a veces de palabra, pero el momento de la conducta, de tu forma de expresarte, hablar, hacer, responder, reaccionar, etcétera, después dicen, oye, pues es que tu conducta no. Y como mujeres, eso es una clave increíble que nos da la palabra, ¿no? Que por tu conducta, o sea, que se han ganado sin palabra por la conducta de sus esposas.
wow, wow, es tremendo. Que decir, Sí, cómo sí. estás llevando el evangelio práctico, el día al día, cómo eres un ejemplo de decir, mira, esto que estoy viviendo es porque está en la palabra. O sea, menos, como dices, bibliazos y más conducta apropiada de una mujer que cree en Dios. Y no me refiero a aquellas que parecen así personajes etéreos, todas aparentemente súper Inmaculadas. así volando, santísimas piadosas, inmaculadas. No es cierto, no es cierto, rompamos ese mito, no es cierto. El único santo y perfecto es el Señor. Y Él nos santifica y todo, pero nosotros no hemos llegado todavía a esa estatura del varón perfecto. No es cierto. Entonces por eso muchas mujeres se sienten como, no, wow, ¿cuándo voy a llegar yo a ser como sacrosanta Gina, sacrosanta Vanessa? No lo somos, pero amamos a Dios, caminamos con Él. Él nos perdona, nos limpia, nos lava con su palabra y damos fruto y crecemos. Ya no somos iguales a como éramos. Cada vez Dios va haciendo la obra. Pero fíjate qué tremendo. Con tu conducta, ¿cómo puedes impactar y ganar a tu esposo de una manera? La conducta me habla de algo muy práctico que se ve, que es observable, que impacta, no solamente las palabras. Que yo luego les digo, oye, uno puede hablar y llorar hasta que se te seque la lengua. Si tú no estás mostrando activamente, es como con la palabra nos dice, si tú le dices a tu hermano, ve, sáciate, cúbrete, y no le das nada prácticamente, entonces tú fue Así igual es. como nosotras, ¿no? Sí, 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 se aplica también ese pasaje para la familia, lo mismo, ¿no? O sea, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro esposo tienen necesidades y a veces si nos vamos a este lado religioso y porque pasa, ¿no? Mujeres que se centran o se enfocan todo su tiempo y sus energías en servir a lo mejor, en estar en la iglesia y descuidan esta parte de la familia, ¿no? Y como yo estoy en lo práctico, desde que me levanto, ¿no? No es poner las predicaciones a todo volumen en la casa para que ellos Clásico. escuchen. Luego he escuchado, pues yo le pongo la Biblia y esto juró a mi esposo para que la lea y En no el la lee. carro, en las alabanzas, ¿no? Sí. Entonces a veces pues, queremos en la desesperación o el no saber, ¿verdad? Hacer esas cosas extremas que alejan a las personas cuando ellos no están ya conectados con Dios, lo ven como algo religioso o algo místico o algo fanático, en lugar de lo que nosotros, claro, en nuestro amor por la salvación de nuestros seres queridos queremos, pero estamos hablando exactamente de que la conducta cuando nosotros es una relación genuina e íntima con Dios solito, se refleja porque empieza a transformar nuestra vida, empieza a cambiar nuestra forma de pensar y entonces nuestras decisiones diarias, nuestro amor, nuestra forma de servir a los hijos, al esposo, nuestra forma aún de disciplinar y de enfocar y de hablar con los hijos, el acercarnos a ellos, el mantener una buena comunicación, la confianza, wow. Todas esas cosas son cosas que nos acercan más a ellos que querer meterles la Biblia, ¿no? O estarles predicando. Realmente podemos predicar a través de nuestra vida más que con las palabras, ¿no? Wow. Oye, o darle sus cosas que son medio raras, como algunas hacen, ¿no? Con todo respeto, ¿no? No, le voy a dar 7 vueltas a mi esposo a la cama para que, como en los muros de Jericó, o sea, de verdad hay unas cosas que dices, ¿de dónde sacas, no? De tanta cosa. Entonces, con lo externo quieren cambiar algo que es interno, que solamente el Señor puede, pero nos usa a nosotros como puerta de entrada de bendición también, para muchas cosas que está viviendo nuestra familia, amiga. Y eso, y bueno, yo siempre les digo también, como mujer, toda mujer es madre, en el sentido de que somos mamás biológicamente o por adopción o espiritualmente, pero eso es tremendo, o sea, realmente es tremendo. Por ejemplo, aquí estaba viendo la palabra, por ejemplo, cuando en Proverbios 31:28 habla de la mujer virtuosa, todo un tema, ¿no? Y dice, sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada, también su marido la alaba.
En otra versión también se levanta a su marido y la alaba. Oye, wow. Y vemos que es una mujer que tiene el Señor y fe y todo, pero hace cosas también que tienen coherencia con tu fe. Entonces luego hay mujeres de que no hago esto, no hago esto, no hago esto, porque, o sea, no le ven la importancia en el sentido de que más importante es otras cosas que hacerlo en casa, adentro y afuera. O sea, el hogar donde se encuentran, porque ahora ya con la actualidad, pues muchas veces la familia está mucho tiempo afuera, ¿no? O entonces, en donde quiera que esté tu familia, en el hogar, y los acompañes al parque, a la congregación, a los juegos, al ensayo, pues tú vas, ¿no? Y en donde quiera que te encuentres vas soltando la palabra, ¿no? Como dice, hablándoles en el camino y en la ciudad y en el campo y todo esto. Pero qué difícil es a veces no caer en esta situación religiosa, porque confundimos el amar a Dios y conocer su palabra y todo con esta situación de la forma en que hablamos a veces, de la jerga, el calor, el lenguaje, la forma en que hoy queremos responder a veces, ¿sabes? Así como cómo conectas con ellos y la forma en que los vas a servir sin sentir que estás perdiendo tiempo o algo, sino que es valioso, sin volverte esclava del hombre. En el sentido de que muchas mujeres se sienten como, oye, yo nada más hago esto y esto, pues si lo vas a hacer para Dios y lo vas a hacer con dignidad y lo vas a hacer de tu voluntad y de tu disposición, ¿me entiendes? Del corazón. Porque entonces ya eso te genera alegría y no amargura también. Porque hay mujeres que se la viven en la casa, y pues, pero su actitud no es correcta como dice la palabra, ¿no? Oye, mejor es vivir en el rinconcito de la azotea que vivir en una casa espaciosa con una mujer rencillosa, quejumbrosa, molesta y todo el tiempo, que esté en su casita todo el tiempo. Pues, qué importante es eso, no nada más es porque estés en casa, porque entonces la mayoría de nuestras amigas de Latinoamérica se la vivían en la casa, y eso quiere decir que son virtuosas, eso sí que edificaban necesariamente su casa, no necesariamente, ¿no? Una cosa es casa y otra cosa es hogar. Entonces, qué interesante ver cómo podemos dar vida, como dices, en donde quiera que nos encontremos, de una manera práctica, ¿no? Y habrá momentos en que es más espiritual o más profundo y todo, ya va a haber veces que va a ser de lo más normal, con los actos de servicio, de haciendo la comida, lavando, recogiendo, amando, saliendo y acompañando, estando con ellos, ¿no? Porque también esa es otra, el acompañarlos donde quiera que se encuentren, amiga. Los chicos ahora, muchas de cosas, ellos están afuera, entonces es mejor estar también con ellos que quedarte 10 horas más en lo que llegan, y si ellos te dicen, ven y acompáñame, tenemos que saber en qué tiempos estamos viviendo para estar con ellos, ¿no? Así es, sí, y ya cuando son adolescentes, jóvenes, es aprovechar los momentos que ellos quieran estar con nosotros, ¿no? Porque sabemos que obviamente es parte del crecimiento que ellos se van despegando, sí, ¿no? Y pues sí, en mi caso he aprendido a dejar lo que esté haciendo cuando mi hija habla, ¿no? Cuando ya llegan en esta etapa de que se van volviendo más independientes, ¿no? Y ya empiezan ellos a tomar sus decisiones, a hacerse cargo de su tiempo, pero cuando mi hija o mi hijo quieren hablar conmigo, o sea, yo dejo lo que estoy haciendo para tener ese tiempo con ellos, ¿no? Daniel me dice, pues es que yo aprovecho cuando voy a dejar a alguien, por ejemplo, al trabajo, ¿no? Pues él la lleva en un carro, y esas 15, 20 minutos que paso con ella, o sea, platicamos bien padre y nos conectamos, nos comunicamos, nos ponemos al tanto. Entonces es aprovechar esos momentos porque se van haciendo cada vez menos, ¿no? A mí me encanta tener sobremesa y todo, pero cada vez las tenemos menos porque pues aún ahorita, aunque están en pandemia casi la mayor parte del tiempo en casa, pero están conectados pues o en sus clases o al trabajo, ¿no? Y a veces no podemos comer juntos. Entonces, cuando sí podemos, pues aprovechamos esos tiempos, ¿no? Dejar, por difícil que es, pues el teléfono y las llamadas, los pendientes, para estar con ellos. Entonces, como dices tú, ya cada vez son menos los tiempos, pero cuando los hay, aprovechémoslos para que sigamos
en contacto, en comunicación con ellos y como estamos comentando, valorar esos tiempos porque de verdad pues cada vez son menos, ¿no? Wow, fíjate que tienes toda la razón, porque yo, por ejemplo, les digo a todas, usen los medios de comunicación. Tus hijos están metidos aquí todo el tiempo, ¡ay! Todo el tiempo, la mayoría. Y tú tienes que entrar a su mundo digital, por ejemplo. Entonces, a veces queremos quedarnos como nuestra época, donde no es que tenemos que quedarnos aquí hasta quién sabe qué hora, ¿no? Y vamos a hacer palomitas y ver la tele, o vamos a jugar no sé qué Monopolio, ¿no? Y ellos dicen, espérame, es que yo tengo que hacer, porque así es el ritmo de la vida, ¿no? No es como, hija, siéntate a tejer junto a mí. Bueno, habrá quien las haga todavía, pero tú dices, ay, mamá, mejor jugamos, no sé, si esta cosa, o vemos, no sé, ¿me entiendes? Y fíjate que muchas veces, porque hay estudios de eso, las mamás pueden estar en su casa y no les dan el tiempo ni la atención, porque están en el quehacer. Es más, la mayoría, ni que aunque sea cristiana, es el quehacer y el quehacer, ¿verdad? Todo el tiempo. Y ya como mujer virtuosa, Proverbios 31 y más, ¿verdad? No más, por favor. Y muchas veces por estar tan metidas en todo, que es muy bueno, no aprovechas esos tiempos y como dices, cuando crecen son menos. Y se te pierden los hijos muchas veces desde la casa, en ese sentido, de que pues, sí, ¿cuántas veces no has oído en consejería? Pero yo me la pasaba en la casa. Pero no conectaban, no conectaban. Entonces es, acompáñame, ahí voy, oye, vamos a platicar, o como dices, no una conversación de más grandes, pero dedicada, atenta, oídos, ojos. Yo digo, escúchame, yo le decía a mis hijos, ¿no? Escúchame, sí te digo, mamá, veme, escúchame hasta con los ojos. Exacto. Pero te estoy oyendo, luego no, yo sé, pero ponme la atención hasta con los ojos si puedes tantito. Entonces ellos saben que estás ahí, más si de son chiquitos, pues tener ese espacio también desde chicos, a incrementarlo, incrementando, pero va a haber un momento que por más que te amen y tú los ames, pues la vida, las alas ya les crecen, hay otras cosas y no podemos usar las mismas estrategias que teníamos antes para la comunicación. Tenemos que adaptarnos. Yo decía también en una de estas pláticas, me encanta el Señor Jesús. Él tenía pláticas adentro de la sinagoga, pero no siempre en la sinagoga. En la calle y caminando, en el campo, en las casas. Le encantaba visitar a sus amigos, comer burrico con María, con Marta, con Lázaro, autoinvitarse, bien bonito con ¿no? Saqueo, ¿no? Hoy como en tu casa, avísale a tu esposa, ¿no? Entonces, y con los niños, y en el pozo con la mujer, él los esperaba que fuesen todos a la sinagoga. Él buscaba afuera. Él los esperaba, él se acercaba. Y todos los que venían, él los recibía. Pláticas con los niños, con los abuelos, con los viejitos, con las mujeres. Entonces, y más que no se permitía, las mujeres, y luego samaritana, bueno, ¿no? Entonces, él aprovechaba esos momentos, siempre estaba comunicando, siempre estaba amando, así, compartiendo una comida, una charla afuera, en la sinagoga, etcétera. Y eso hacía que fuera algo incrementándose de una manera increíble, el potencial también de compartir la palabra, y por eso los manda a ellos también, de que vayan, 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 y muchas veces tenemos que ser mujeres que sepamos a qué hora vamos a ir, no nada más, ya salieron ahí los dejo, no, sino a qué hora, en qué momento voy a aprovechar que Dios me ayude a hablar con ellos, a enseñarles algo, a compartir y a conectar. Pero pues, ¿qué pasa? Que muchas no aprovechan este tiempo o ya no saben cómo conectar con ellos, más que ellos cada vez entre más grandes, menos tiempo van a estar en la casa. Sí, sí, así es. Algo que nosotros nos ha servido y aconsejamos también en esta etapa, y a lo mejor estamos hablando mucho de la etapa de adolescencia y jóvenes, porque pues en eso andamos, ¿no? Recién dejamos. Pero algo que nos sirve mucho, porque cuando empiezan ellos en la adolescencia, empiezan a hacer sus respuestas ya muy cortas, ¿no? ¿Cómo te fue? Bien. ¿Cómo estás? Bien. O sea, si acaso bien o mal, a veces, ¿no? Sí. Y algo que les recomiendo es, hagan preguntas específicas. Digo, porque, ay, es que mi hijo, pues le pregunto, pero
no me dice nada, o nomás me dice Claro. bien, sí, no, pero haz preguntas más específicas, ¿no? ¿Qué hiciste hoy? ¿O qué fue lo que más te gustó del día? ¿O qué materia es la que te gusta? O sea, a veces, como dices, aunque estamos ahí a lo mejor en casa o muchos tiempos, pero no nos conocemos, no los conocemos, ellos van cambiando, han cambiado, no son los mismos niños, ¿no? Chiquitos de hace unos años, están cambiando. Claro. Entonces, pues conocerlos y cómo, pues haciendo preguntas bien específicas, y si son pocos los tiempos, pues aprovecharlos, ¿verdad? No en estarles recriminando, no en estarles diciendo lo que no han hecho, lo que están haciendo mal, sino todo lo contrario, sabiendo que esos espacios pequeños, esos tiempos cortos, podemos sembrar en ellos, ¿no? Aconsejar más que mandar, porque ya esa etapa es más bien influir en sus vidas, ¿no? Y bueno, a lo mejor pues regresando un poco a las etapas de pequeños, pues, y ya lo mencionaste, o sea, pasar tiempo con ellos, crearles rutina, a los niños pues eso les da seguridad, obviamente los límites, es el tiempo de educar, de disciplinar, de estar enseñando valores, y bueno, es una edad en la que ellos son esponjitas, todo lo que papá y mamá les enseñan, ellos lo aprenden, lo quieren, ¿verdad? Claro que son etapas hermosas porque pues es fácil, podríamos decir, ¿no? Educar a cuando ellos son pequeños, a donde tú los llevas, ellos pues van, ¿no? Son etapas, claro, muy padres, y cuando estamos así con que los niños están chiquitos, a veces sentimos así como que, ay, abrumador, pero en realidad, si nos ponemos de acuerdo, papá y mamá, y creamos esta cultura familiar con valores, con principios bíblicos, con rutinas, con actividades, con juegos, pues eso se queda, ¿no? Y da un fruto cuando ellos ya están en este tiempo de, pues, de sus propias responsabilidades, de independencia, ¿no? De querer libertad e independencia. Todo eso es formación para ellos en un futuro. Wow. Híjole, es que luego a veces, fíjate, cómo dices, tantas maneras creativas, ¿no? Que nos da el Señor, el cómo poner de una manera práctica su palabra que impacte el día a día, que impacte los momentos, que cubra los días y los tiempos. Te vas entretejiendo la vida, ¿no? Yo realmente mejor igual cuando eran chiquititos, el tratar, y luego quería seguir algunas recetas, ¿no? Más o menos, ¿no? Y veías, esto sí funciona, esto no funciona, esto se veía muy bien en este libro mega piadoso, espiritualísimo, y resulta que decías, no más no funciona aquí el asunto, ¿no? Y el Señor te daba consejos y principios, como dices, pero muy diferente va a ser algunas cosas de aplicación en una familia que en otra, ¿no? Y realmente muy diferente, como he comentado también, una mamá en otro país, o sea, de Latinoamérica, que en el continente, o sea, que en europeo, que aquí en Estados Unidos, el ritmo, la vida, la cultura es otra cosa y tienes que adaptar la misma palabra del Señor, pero en el ambiente en el que te estás moviendo, ¿no? Entonces muchas veces es, no, pues que tus hijos hacen esto y hay esto. Hay cosas que no se puede aplicar, puedes aplicar el principio de la palabra, pero no se puede aplicar lo mismo, aunque la palabra es universal y es para todo y todo el tiempo, eterna y para siempre. Eso es, pero tú como mujer no es lo mismo una mujer que vive en el África, y depende en qué parte de África, que en Asia, que una mujer que esté en Alaska, otra mujer que esté en Brasil. O sea, su ritmo de vida, los horarios, las escuelas, la educación, aún aunque las que hagan homeschool es diferente, los recursos, el tiempo, tu casa. Entonces ahí es donde la creatividad del Señor, puedes decir, ok, ¿cómo aplico esto en mi condición, bajo mi situación, bajo la edad de mis hijos, con base en lo que yo tengo también para hacerlo, ¿no? O sea, es lo que digo, no es lo mismo, no es igual, no estamos todas en el mismo mapa. Tenemos que estar en las escrituras, en la palabra del Señor, pero el Señor da la creatividad. No es lo mismo la mujer, Proverbios 31, que se viste de lino fino, tiene sirvientas y ella les da de comer. Y sirvientas, pues sí, ama de casa doméstica.
yo a veces digo, bueno, señor, también era como muy virtuosa porque es que apoya, ¿no? El esposo, un gran líder, le iba muy bien, gloria a Dios. Ella se vestía de lino fino, precioso. Yo sé lo que significa la palabra, pero también ella era de una posición buena. Tenía sirvientas. Y entonces dices, bueno, pues gloria a Dios, le ayudaban en su hogar y con sus hijos, ¿no? Y ella está de ama de casa, pero también está de comerciante y sale. Y está con sus hijos en casa, eso es todo un estudio, ¿no? Pero está con sus hijos en casa, pero entonces quise que no eran, se casaban más jóvenes, todavía estaban en su casa y ella iba, venía, no los descuidaba, era pues mil usos en ese sentido, ¿no? Pero dices, pues ¿cuál de todas? La mayoría tiene ayuda doméstica en su casa. Entonces no es lo mismo alguien que tenga ayuda doméstica, que Dios las bendiga, que la que dices, yo soy la doméstica también aquí, ¿no? Entonces no puedes tú exigir una a la otra, porque saber, te cambio de lugar y ya vemos si con tus recursos puedes hacer lo que yo puedo. Y al mismo tiempo la misericordia de Dios, su palabra, es poderosa y suficiente para aplicarla en cualquiera que sea mi situación, sin gente que te ayude, con gente que te ayude en tu departamentito, en tu casota, con poquito dinero, con mucho, con un hijo con 20, bueno, no 20, ¿verdad? 9, o yo aquí todo el mundo se asusta siempre que digo 4, ¿no? Entonces, se asustan y yo, ¿quién los mantiene? Entonces, veo cómo el Señor es tan benevolente y hermoso y entiende que te da de su gracia que es suficiente y también dice, entiendo tu situación y cómo puedes aplicar por la gracia de Dios de una manera inteligente, creativa y práctica en tu vida, en donde quiera que estés. Y Él te guía con la situación de tus hijos, porque también esa es otra, ¿no? Si es niño, si es niña, las edades, la combinación. Entonces, wow, es impresionante, ¿no? Que cómo Dios puede darnos esa habilidad si permitimos que nuestro corazón esté dispuesto para escuchar. Y habrá momentos fáciles y momentos difíciles. Hay que decir la realidad. No vivimos en un mundito de caramelo, azucarado, aunque seamos cristianas, y tampoco tenemos que tener temor de nuestros hijos. En el sentido de que se van a perder y va a pasar y el mundo y acá, sino ponernos en la brecha, orar e interceder por ellos, sabiendo que el Señor es el primero que está allí y al mismo momento también siendo realistas del mundo que estamos viviendo para que ellos impacten al mundo, el mundo no gane sus corazones, pero ellos sepan en dónde están parados y no cubrir la realidad tampoco. O sea, es un evangelio tremendo, práctico. El Señor Jesús hablaba de todos los temas de una manera impresionante y entendía el corazón y entendía la situación y entendía el sufrimiento y entendía absolutamente todo, ¿no? Entonces, en pocas palabras, yo lo que quiero es que lo que sabemos de la palabra sea una vida del día al día práctica y que impregne cualquier área de nuestras vidas, no nada más en la parte, ya sabes, así, así como intelectual o teológica. Sí, exacto, ¿no? Eso es lo que queremos, porque si no, o sea, no va a funcionar en lo creo, pero entonces ¿cómo lo vivo, no? ¿Cómo lo bajo a mi realidad? Así es. Sí, y completamente de acuerdo contigo, Gina, en cómo Dios nos da la sabiduría y la aplicación, y me encanta, ¿no? Como lo dices, creativa, porque Dios es un Dios creativo, de acuerdo a nuestra necesidad, ¿no? Pues tenemos 2 hijos, tú tuviste 4 y seguramente Dios a ti te dio unas estrategias, ¿no? Hablando de esto de, pues no tenemos a lo mejor ayuda doméstica, pero pues, en algún momento de nuestras vidas, pues tenemos una casa grande o como sea, ¿no? Pues entre todos vamos a hacer la limpieza de la casa, ¿no? Y aquí está la lista y a ver, escojan. Y bueno, a través que si de premios o que de motivaciones, ¿no? O que bueno, ¿cómo vamos a aprender todos juntos pues la palabra o cosas de la escuela? Bueno, pues vamos a formar actividades y dinámicas, cosas que nos ayuden a juntos aprender. Y bueno, pues de paso está a mencionar para ahora los papás que tienen niños chiquitos, el app de la Biblia, por ejemplo, del Superlibro, que son herramientas actuales, ¿no? Los niños ahorita que pues todo es tecnología, todo es a través de una tablet, de un teléfono inteligente,
y hay esas herramientas para que ellos puedan aprender los principios de Dios en su forma, ¿no? Porque pues ellos son tecnológicos 100%, entonces definitivamente Dios es creativo y aprovecha todas las herramientas aún tecnológicas para poder enseñar a nuestros hijos y sembrar la palabra, ¿no? Pero completamente de acuerdo contigo, Gina, los principios bíblicos, Dios nos da sabiduría para aplicarlo según nuestra necesidad, nuestra cultura, nuestro entorno, ¿no? Exacto, amiguita. Ay, me encanta. Y mira, me puedo echar otro café contigo, pero ¿cómo el tiempo vuela? Sí, ya sé. El tiempo vuela. Estoy checando aquí y yo digo, no puede ser. Pero, bueno, obviamente no va a ser es la primera, pero no va a ser la última vez que vas a estar conmigo invitada, primero Dios. Un pensamiento con el que nos quieras dejar a todas las que están escuchando, pero en este caso también un pequeño pensamiento para las que son mujeres de fe y otro pensamiento para aquellas que tienen dudas, están queriendo abrir su corazón a Dios, pero, ¿sabes? No lo conocen realmente y todo. Déjales uno a cada una antes de despedirnos. ¿Qué te parece? Ok, bueno. Para las que no conocen o apenas están conociendo esto de la palabra de Dios y de quién es Dios, pues yo te invito a que conozcas, a que le pidas a Dios que te revele quién es. Hacemos oraciones o hay deseos en nuestro corazón o en pensamientos y creemos a lo mejor que a veces necesitan ser muy rebuscados o muy pensados, pero en realidad no. Dios conoce hasta nuestras intenciones más mínimas y créeme que si tú le dices a Dios, pues a lo mejor ni segura estoy de que existas, pero si existes, muéstrate a mi vida, revélame quién eres. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer, lo ha hecho con cada una de nosotras. Podemos dar testimonio, las que ya conocemos y tenemos este caminar, así que pues para que puedas experimentar a este Dios del que te estamos contando y del que con tanta pasión nosotros podemos hablar, lo mejor es que lo conozcas, que a través de la palabra tú puedas experimentar esto que nosotros estamos comentando. Y claro que la iglesia es un excelente lugar para que tú puedas aprender, ¿no? ¿Quién es este Dios? Y que te animes a tener una relación personal con Él y obviamente poder llegar a este punto, ¿no? Del que estamos hablando, en que el centro de nuestra familia es Dios y nosotras, Gina y yo, podemos testificar que funciona y que Dios funciona y los principios bíblicos funcionan y son nuestro parámetro de vida, ¿no? Y a las que ya tienen un caminar con Cristo y pueden testificar de un Dios que existe y todo, pues yo te invito igual a que tengas una relación más íntima con Dios. Hablábamos en un principio de la identidad, de cuán importante es que nosotras conozcamos nuestra identidad, quiénes somos. Efesios nos habla de una manera muy padre de quiénes somos para Dios, y esa identidad, cuando nosotros la conocemos y la vivimos, la creemos, es lo que nos hace poder extender, ¿no? Esa gracia, ese amor, esa identidad a nuestros hijos. Y nuestros hijos, a toda persona, necesitamos estar parados en una verdadera identidad, en una identidad real. Tú que ya conoces de Cristo sabes que pues Dios es el que nos ha dado, nos diseñó, nos creó con un propósito específico, con una identidad, y entonces cuando nosotros conocemos eso, podemos extender todo eso y compartir todo eso a nuestros hijos de una forma más natural, como lo hablábamos, ¿no? Así que, pues, una palabra clave sería identidad. Afírmate en la identidad que Dios te ha dado. Excelente, amiga. Padrísimo, padrísimo todo lo que has compartido con nosotras. En verdad te agradezco muchísimo por este tiempo. Creo que
tenemos que animarnos y levantarnos y bendecirnos y de verdad nuevamente guiarnos, ¿no? Enfocarnos y señalar hacia Dios, que es la fuente y que es todo para nosotras y sin Él nada podemos hacer, sin Él nada somos, sin Él absolutamente todos los esfuerzos que podamos hacer no son fructíferos y no son eternos, sino con base en su palabra es lo que nos va a mantener cada día por la vida que está, lo que está pasando en todo el mundo, las situaciones que vienen también, y saber que es el única ancla realmente, el ancla de la palabra, de nuestra fe, y tenemos que echar raíces fuertes en esa relación con Dios realmente. Eso es lo más importante en verdad, ¿no? El un día a la vez, nuevas son cada día son nuevas sus misericordias, y tomarnos de verdad, depender del Señor cada día. Así es que, bueno, pues increíble este tiempo, mi amiga, te agradezco muchísimo, de verdad, te mando un beso igualmente. a Baja California, a ti y a toda tu familia los amamos, los extrañamos mucho, Sí. y pues te agradezco muchísimo y me encantaría que ya para cerrar con broche de oro nos guiaras en una oración de cierre para que se quede sellada esta palabra. Claro que sí. Gracias, Gina, por la invitación, por este tiempo. Más que feliz. Y sí, vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permitiste tener, Padre. No conocemos el alcance, pero tú sí sabes, Señor, y tú sí sabes cuántas mujeres, cuántas personas van a ver y a escuchar. Y nuestro deseo es que seas tú hablándoles a su necesidad, dirigiéndolas, guiándoles, Señor. Nosotros hemos experimentado y estamos aprendiendo cómo aplicar en nuestra vida, en nuestra familia, los principios bíblicos, y sabemos y hemos confirmado que funcionan y que es la dirección a nuestra vida, a nuestra familia. Tú eres el centro en nuestras familias, Señor, y podemos testificar de eso, y queremos que todas las mujeres, Señor, que están escuchando puedan experimentarlo también y disfrutar todos los beneficios que tiene el poner en práctica tu palabra, Padre. Bendecimos cada mujer que está escuchando en este momento, Señor, y las que aún no te conocen, Padre, pedimos que tú te reveles a ellas a través de tu amor, de tu misericordia, de tu favor para ellas, Señor, revelándote, mostrándoles cuánto las amas y quién eres para ellas, Señor, y quiénes son ellas para ti. Gracias, Señor, y por este tiempo hermoso que nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Oh, mi Vane, muchísimas gracias, amiguita. Te amo de verdad con todo mi corazón. Ya se nos hará vernos en persona para tomarnos un café cara a cara. Claro que sí, queremos abrazarnos. Sí. Ay, ya sé. Y bueno, a todas las que nos escuchan ahorita, porque todos los días después lo ven en los 3 lados diferentes, entonces tenemos gente de cada, ¿no? Si nos estás viendo y después, gracias por haber estado con nosotras. Y si estás viéndolo esto, esperamos que sea de bendición. Habla, nos puedes escribir, me puedes escribir. Mi correo es gina @agapobc.org. Ahí puedes escribirme, estoy para servirte también. Y si quieres contactar a Vane, escríbeme y yo te paso sus datos también, por supuesto. Entonces, que Dios las bendiga. Sí, claro. Muchas gracias. Buenas noches. Igualmente.